La migración sigue marcando el pulso de nuestro tiempo y en el 2025 no ha habido una excepción. A nivel global, este año estuvo marcado por reformas y políticas migratorias más restrictivas, tanto en países de destino como de tránsito, políticas completamente antimigrantes y derechos elementales como lo que ha pasado en Estados Unidos, o hablemos un poco más también de Canadá, por ejemplo, donde se redujeron las metas de inmigración permanente, se impusieron límites claros o estrictos a estudiantes internacionales y trabajadores temporales y se endurecieron algunos aspectos del sistema de asilo. Medidas similares se repitieron en otras regiones del mundo con discursos que ya no tienen ni pudor al ser puestos sobre la mesa. Desde la mirada de los gobiernos, estas decisiones se justificaron como una forma de ordenar los sistemas migratorios, aliviar la presión sobre la vivienda, los servicios públicos y la infraestructura, y responder a la preocupación por parte de la población. Las autoridades insistieron en la necesidad de una migración más controlada y sostenible, argumentando que los niveles de llegada superaron la capacidad de respuesta de los estados. Pero los estados no miraron la responsabilidad que tienen provocando la migración y esto lo debemos mirar con cuidado. Desde las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes, se advirtió que muchas de estas reformas no resolvieron los problemas estructurales y, en cambio, aumentaron la precariedad, la inseguridad y la exclusión. Por eso, en este último programa de la cuarta temporada de No hay trato con la trata, que hemos titulado Reflexiones sobre la migración, queremos abrir una reflexión necesaria sobre las migraciones, especialmente cuando estamos a pocos días, no estuvimos a pocos días de haberse conmemorado el Día Internacional de la Migración. Una fecha que recuerda que migrar no es solo una fecha, ni una cifra, ni una política pública, sino una experiencia humana atravesada por desigualdades, decisiones políticas y responsabilidades compartidas. El Día Internacional del Migrante se conmemora el 18 de diciembre cada año. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, con el objetivo de visibilizar los desafíos que enfrentan las personas migrantes, promover sus derechos humanos y reconocer el aporte que realizan a la sociedad, impulsando una migración más segura, ordenada y digna. Es importante el 18 de diciembre para nosotras, para este espacio que ha hablado constantemente sobre el tema de la migración. Pero antes de iniciar con las reflexiones, quisiéramos comentarles que este programa siempre es posible gracias a la iniciativa del Mary Ward Center y CHHA 1610 AM, instituciones radicadas en Toronto, junto a la Diócesis de Montreal y una red de radios comunitarias aliadas que difunden este mensaje a lo largo de América Latina. Están comprometidas con una comunicación con perspectiva de derechos y de justicia social. Y por eso nosotros siempre estamos orgullosos de agradecer a las radios aliadas, Eva. Sí, agradecemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a Óscar Pérez, que ha estado coordinando y en contacto con nosotros y que nos transmiten en las más de 1000 radios que hacen parte de la asociación, a Radio Internacional Estéreo, que es 105.9 FM en Colombia, cerca a Ecuador, a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara, y a Víctor Magaña, que es el director, a Radio Progreso en Honduras y a Yolani Pérez, que nos ha acompañado en diversos programas que hemos realizado durante estos 3 años, y al programa Amanecer Ranchero, y a Félix Grande, que nos ha transmitido todas las veces desde que se vinculó a esta estrategia de comunicación. Y por supuesto, también gracias a quienes estamos detrás de estos micrófonos. Así es, gracias a estos esfuerzos estamos aquí con ustedes. Mi nombre es Daniela León, yo soy periodista, conductora de Enfoque y también anfitriona en este proyecto por parte de CHHA 1610 AM. Yo Alessandra, soy ¿quieres Eva presentarte? Rodríguez, manager de la Estrategia de Migración y Prevención de Trata de Personas en Mary Ward Center. Yo soy Alessandra Santopadre, responsable del Oficio de la Movilidad Humana de la Diócesis de Montreal. Tenemos un temaza por delante. Yo creo que nos encantaría empezar con las reflexiones globales, Eva. Sí, y
necesitamos para hacer estas reflexiones globales que este documento se mueva. Pues bien, Daniela y Alexandra, les hablemos de los datos globales sobre migración. Y en esto es importante acudir a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y al último reporte que publicó en 2024, donde señala que en el mundo hay 281 millones de personas migrantes. Esa cifra representa el 3.6% de la población mundial. Es una cifra gigantesca que se utiliza globalmente para crear teorías, políticas, planes, conspiraciones, etcétera, como ya lo mencionamos brevemente en la introducción. Por lo tanto, es necesario descomponer, explicar esta cifra en datos pequeños. 281 millones de migrantes en el mundo, ese es el dato global. De esas 281 millones de personas, tenemos que mencionar que 169 millones son personas trabajadoras migrantes. Son personas que viven en otros países apoyando a la economía, a la producción, a la alimentación, a la construcción, al desarrollo tecnológico, etcétera, en esos países. 117 millones de personas son desplazadas o están huyendo por alguna forma de persecución. Son personas que recurren a protección en otras regiones, en otros países. Y 8.500 personas iniciaron un proceso de migración, pero desaparecieron. No se saben dónde están ubicadas. La migración representa una oportunidad para muchos, pero para otras personas supone un riesgo brutal e incluso mayor, como lo fue para estas 8.500 personas desaparecidas. Pero hay otra cifra que es importante desglosar. Mencioné que 169 millones de personas son trabajadoras migrantes y que 117 millones son personas clasificadas como desplazadas por la violencia, por la persecución, por el conflicto armado, por distintas razones. Y aquí esta cifra la quiero desglosar también. El 61% de estos 117 millones de personas huyeron dentro de su propio país, nunca salieron del país. Hubo violencia, confrontación armada, hubo persecución, ellas se movieron de una región a otra, pero nunca salieron del país. El 61%, es decir, 71 millones de personas huyeron dentro de su mismo país. 35.3 millones cruzaron fronteras como refugiados a otros países. Son esas personas que se fueron al país vecino, que se cogieron un avión y se fueron hasta a un país más lejano o un bote, esos que por tierra cruzaron muchas fronteras para ir hasta otro país. Entonces, 71.2 millones de personas están dentro del mismo país, cambiando de región a región. 35.3 millones, esto es la mitad prácticamente, sí salieron a otro país como refugiados. 5% son solicitantes de asilo. Son personas que le están solicitando a algún otro gobierno que los reciba como personas asiladas, como personas protegidas. Y el 4% se han desplazado, se han movido por cualquier otra razón. Puede ser por razones económicas, puede ser por razones de delincuencia común, puede ser por otras razones, pero no necesariamente es persecución, violencia. Entonces, quiero resaltar para terminar esta breve introducción que hace parte del análisis, como el mayor número de personas migrantes son trabajadores, produciendo y aportando a la economía, 169. De los 117 millones perseguidos, la mitad de ellos prácticamente, 71 millones más de la mitad, permanecen en su propio país, nunca han cruzado fronteras. 35 millones sí han salido hacia otros lugares. Entonces tenemos que desenredar esa pita de la migración masiva que está perjudicando a los países y que está destruyendo las economías, que le está quitando los empleos a los nacionales y que está arruinando y empobreciendo a estos países ricos. Yo Lo tengo dejo una ahí. pregunta en esta mirada global que nos compartes, Eva,
Y esta pregunta tiene, bueno, algunas dudas, porque cuando nosotros revisamos los datos que las organizaciones de migración presentan, las que están tratando de recopilar data, en este momento nos han entregado información, sobre todo del 2024. No tenemos siempre los datos actualizados de 2025, pero sí me pregunto qué está pasando con el tema de Estados Unidos, porque el 2025 ha sido un año convulso respecto al tema de políticas migratorias en el mundo, me parece, por la presión precisamente de Estados Unidos, que no deja de influir en las políticas de otros países, pero que también internamente vaya la agresividad con la que está operando organizaciones como ICE, por ejemplo, están golpeando ampliamente a los trabajadores. Tú nos acabas de dar unas cifras que nos demuestran un estado de vulnerabilidad altísimo para los migrantes, la mayoría de ellos migrantes trabajadores. No tenemos esos datos, pero podemos hacer proyecciones. Tu expertise en el tema tal vez nos pueda dar una mirada más amplia al respecto en este análisis global. Bueno, y aquí creo que también Alessandra conoce mucho y además ha logrado viajar también a Estados Unidos, a la parte fronteriza con México, comunicarse con muchísimas organizaciones que están apoyando migrantes, refugiados, trabajadores migrantes. Sabemos, y también el informe reporta, digamos, para tratar de contestar de alguna manera tu pregunta, Daniela, que es bastante compleja. Informe reporta efectivamente que Estados Unidos es uno de los grandes receptores de migrantes internacionales. Tenemos que indagar con claridad cuántos de esos migrantes, que son la mayoría, es más de, es prácticamente el 80% de las personas que migran allá, van a trabajar, van a cumplir con alguna función laboral, con alguna función productiva. Es decir, económicamente son personas activas que están ayudando y beneficiando a la economía de los países, y tenemos que entender eso de la migración. El trabajador migrante aporta al país. Incluso esos migrantes que no tienen estatus y que están en las construcciones de los edificios, que están cargando el ladrillo, que están construyendo las paredes, las viviendas de las oficinas, todo esto, están aportando a la economía de los países. Y un gran porcentaje de la población que migra a los Estados Unidos es muy altísima, población mexicana, trabajadores que van temporales también a producir la naranja, a producir los tomates, a trabajar en construcción, a trabajar en warehouses, que van a trabajar como trabajadores migrantes. Población de Asia también que viaja a trabajar en sectores como ocurre en Canadá, cuidando personas, enfermeros, enfermeras. Entonces Filipinas tiene una representación importante, Asia tiene una representación importante. Entonces tenemos que entender que muchas de estas personas migrantes, más de la mitad, van a trabajar y aportarle a las economías. Y aunque otras personas lleguen en calidad de refugiados, los refugiados no son personas que llegan a quedarse sentados y a esperar una cuota de los gobiernos. Los refugiados también tienen que trabajar, y aunque lleguen en condición y con estatus de refugiado, no quiere decir que no trabajen y que no aporten y que no produzcan y que no paguen impuestos. Gracias. Yo quisiera rebotarle entonces también la pregunta a Alessandra y decirle a la audiencia que Alessandra durante todo este año ha estado en reuniones, en mesas de trabajo con varias organizaciones en distintos países del continente hablando sobre el tema de migración. Adelante, Alessandra. Sí, muchísimas gracias, Eva. Daniela, como has dicho, Eva, y me impactó una cifra que Eva nos puso sobre la mesa de el 61% que permanece en su propio país. Y esto a veces nos olvidamos y utilizamos el número de los que llegan como para defendernos, como que sea un gran número, como que nos están invadiendo. Y de hecho, hoy en la mañana tuve una reunión donde estaba una persona que está estudiando sobre todo la migración mexicana y sudamericana en Estados Unidos, y dices que sí, cierto, a veces enfrentamos como migran a nivel, por razones económicas, a veces por razones personales, porque hay amigos, porque hay una parte de la familia, y a veces nos damos cuenta que migrar a los Estados Unidos hay un costo muy elevado y no todos se pueden permitir de migrar, porque también cuando ellos se van a Estados Unidos, los que tienes que poner como plata son $5,000, $6,000, $10,000.
Entonces, por eso la cifra que nos compartió Eva del 61% de personas que se mueve al interno de su país es muy alta, porque también migrar ahora necesitan un costo muy elevado y la gente pobre o la gente que ahora está afectada por migración climática, a veces no nos damos cuenta como también gente está obligado a moverse en su país a causa de no solamente de la pobreza, mas porque no hay agua, porque hay minas también de Canadá que van en sus países, lo explotan y lo sacan de sus lugares y entonces ellos se mueven. ¿Cómo esta gente está afectada por razones que nosotros provocamos en esos países y no puede permitirse el lujo de migrar en otros países y buscar una vida mejor? Y nos hablamos del día mundial del migrante, el 18 de diciembre, y de hecho estamos organizando una mesa redonda que tiene como tema por el 18 de diciembre, llegaron al infierno, torturas, abusos contra migrantes venezolanos en El Salvador. Entonces, esos abusos contra los migrantes no se pasa solo en el norte, mas también en países que ahora se ve llegar todos esos migrantes de regreso de Estados Unidos que ya no puede ir o deportados o como llaman Estados Unidos deportación voluntaria. Es cierto que no es voluntaria porque la deportación no es jamás voluntaria y este evento presentará los hallazgos de informe conjunto de Human Rights Watch y Cristosal, una investigación muy completa sobre las condiciones de detención de personas migrantes venezolanas en El Salvador, que incluye testimonios, revisiones de documentos, fotografías, lesiones. El informe se expone importantes contradicciones entre las acusaciones de terrorismos formuladas por el gobierno de Estados Unidos y El Salvador. Entonces, ¿cómo ahora se está creando una búsqueda de los migrantes, un terror de los migrantes también en países de Sudamérica? ¿Y esto por qué sale de Estados Unidos esta migración forzada? Hay iglesias en Estados Unidos, obispo y curas que están defendiendo a los migrantes contra el ICE en las iglesias, impidiendo al ICE de entrar en las iglesias, en las escuelas, porque eso es lo que está pasando. Y esta gente que el ICE agarra, lo envía no importa dónde. Antes, en los años pasados, teníamos el tapón del Darién en Panamá. Ahora, este tapón del Darién, me están diciendo el informe de Centroamérica, está vacío. Ya no llegan, ya no están. Pero esos países de Colombia, Venezuela, Panamá, Salvador, Costa Rica, México, están llenos de gente que deportadas, que no quiere regresar en su país, está allá esperando el día y la manera para regresar a Estados Unidos. Y hoy hay un periódico italiano que sacó una historia de una persona mexicana que después de 30 años viviendo en México, con tres hijos, que todos los tres en el ejército de Estados Unidos, y su papá fue agarrado del ICE con una deportación. Y también si sus hijos están en el ejército de Estados Unidos, no puede hacer nada por su papá, que vivió 30 años en Estados Unidos trabajando, pagando taxes, formando sus hijos, contribuyendo. Y entonces, como también esta política migratoria que se está reproduciendo también en los países de Centroamérica está separando familias, está haciendo un trabajo de desesperación total, separando hijos de papás, de mamás, y cuando son deportados ni sabe dónde van a ir.
seguro no van a regresar a su país. Sí, están Entonces, separando familias, ¿no? están Familias separadas. separando familias y esta gente que se encuentra en un país que ni conocen y no saben qué hacer, no tienes papeles, no tienes documentos, están solos. Y lo que estamos estudiando es con todos esos países, intentando decir, ok, ahora qué hacemos, esos países de Centroamérica que antes eran países de tránsitos, ahora se encuentra con país donde de llegada permanente o temporales con gente que no tienen documentos, que no sabe dónde ir, que quiere regresarse en Estados Unidos y cómo esto afecta también y transforma las políticas migratorias de estos países de Centro y Suramérica que antes no estaban preparados a esta nueva migración de deportación, de regreso y todas las instituciones, los gobiernos, los centros comunitarios que se están enfrentando con esos nuevos papeles, nuevos documentos, nueva manera de acoger, ayudar. Nosotros en Canadá estamos acostumbrados como país de llegada a poner una política de acompañamiento de integración, malas o no malas, sabiendo todos los riesgos también que hay aquí ahora en Canadá, pero esos países no estaban preparados, porque siempre fue una migración de tránsito. Y eso no Pero es fácil también. Pero además países, como centros de detención, ¿no? Lo que está pasando en Sí, Salvador, lo que están pasando, los migrantes detenidos como delincuentes, detenido, y ahí como es de exacto, y es además de la cifra de ese 71.000.000, 71.2 millones de personas que migran dentro de los países, creo que es importante también mencionar que hay un altísimo porcentaje, muy cercano al 80% que migran a países vecinos. vecinos. Entonces, uno mira las cifras de África y el 80% de los migrantes, de los refugiados y migrantes africanos migran al interior de África. Quienes Ya, salen de África, son menos del 20% de las personas. En América Latina, los últimos años que hemos hablado tanto de los venezolanos, 6 millones de venezolanos que han salido del país, 3.5 millones, dicen las Naciones Unidas, están en Colombia, ya. 1.1 millón está en Perú. Estos 2 países suman 4.6 millones de personas. Hay un número muy significativo en Ecuador y en Chile, cercano al millón. O sea, que estamos diciendo que prácticamente 6 millones se encuentran en estos países vecinos. Los venezolanos que llegan a España, los venezolanos que llegan a Estados Unidos, los venezolanos que llegan hasta Canadá u otros destinos alejados del Suramérica, es un número muy inferior al millón de personas, muy inferior. Entonces es los propios países resistiendo la migración con sus propios recursos, con sus propias políticas, y los países de la misma región, América Latina conteniendo la migración y el refugio de América Latina, África conteniendo migración y refugio africano, Asia entre sus distintos países, son los mayores soportes, sostenedores de la migración y del refugio. El porcentaje que llega a estos países del norte y a estos países ricos es mínimo, pero aquí es donde están escandalizados, donde Exacto. están satanizando la migración y donde están cogiendo a los migrantes y mandándolos a cárceles y deportándolos como delincuentes. Los datos que se entregan en programas como estos son fundamentales para cambiar el relato que se tiene en los países que al final después justifican construcciones de políticas públicas, que justifican políticas y leyes. Entonces a mí me parece importante que nosotros estemos aportando, especialmente hoy que es el último programa de esta temporada de No hay trato con la trata, con esta información fundamental para la discusión. Parte importante de lo que nosotros hacemos es la distribución de este mensaje a través de radios y redes aliadas. Y por eso siempre nos da mucho gusto saludar a quienes nos ayudan en este proceso, en este caminar. Y aquí está con nosotros Félix Grande, hoy como
representante de todas las radios, para compartirnos un mensaje también y una reflexión sobre las miradas de la migración. Félix, su micrófono está en mute. Mientras usted lo activa, le damos la bienvenida y le invitamos también a que nos comparta una reflexión sobre el tema de migración, como lo ha hecho ya Eva y Alessandra. Muchas gracias, Daniela. Saludos a Alexandra hasta Montreal, a Eva ahí en Toronto. Ustedes, las tres, han sido pilares de este programa. Un trabajo que ha dado mucho fruto, ha compartido experiencias, ha ayudado mucho desde sus ángulos y sus puntos de vista, su trabajo. Quiero decir que de la forma como, primero me perdí la primera parte de la exposición de Eva, y retomé o lo tomé a partir de cuando Daniela dice que el 2025 es o fue un año bien convulsionado. Y en ese contexto tenemos que pensar el por qué ha sido un año bien convulsionado, un año conflictivo, un año que ha dejado desastres a todos los niveles, a niveles internos en cada país, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en la zona de África que lo mencionaba, creo que Eva. Eva se focalizó más en el aspecto venezolano, la historia venezolana. Pero en realidad cuando vemos la migración como la explotación, la migración como un fenómeno bien planificado para desestabilizar gobiernos, para crear esos canales de corrupción que existen en nuestra Latinoamérica. Creo que en ese aspecto es donde viene esa importancia de este programa. No hay trato con la trata, y que me encantaría verlo continuar en el 2026 con mucha más fuerza, porque tenemos que pensar y estudiar de dónde y quiénes son los actores de esa migración forzada, de esa migración bien planificada para convulsionar gobiernos, para convulsionar sociedades. Recuerdo al presidente Gustavo Petro hablando desde el sionismo como parte de la migración planificada. Todos esos aspectos que ustedes han señalado en sus ponencias tienen una raíz, y esa raíz tiene un objetivo, y es el control total, el dominio total de este mundo por parte del capitalismo. Yo por eso en el futuro me gustaría profundizar esos temas, el origen real de esa migración forzada, porque venimos por los conflictos políticos, crisis económicas, y vale aquí recordar que nuestros países latinoamericanos, África, México, lo mismo de Estados Unidos, tienen grandes recursos que no se comparten con nuestra gente, que esos recursos de nuestros países de origen son saqueados y van expresamente a grandes corporaciones, a grandes empresas que manipulan y mantienen el capital en sus manos. Son temas que realmente sería importante analizarlos, igual como se hace el trabajo para ayudar a los que se encuentran dentro de las fronteras de Canadá. Yo, como Félix, y como programa Amanecer Ranchero, como Atardecer Ranchero, como CKMS 102.7 FM, etcétera, les felicito, porque es un trabajo de mucha educación, forjando conciencia para el desarrollo de nuevos programas y de nuevas avenidas
para hacer pensar a nuestros pueblos, a nuestra gente, despertar conciencia. Yo con eso me quedo, los felicito, les deseo feliz Navidad, próspero año nuevo y que continúen haciendo esta labor tan importante desde los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Félix. Gracias. Nos felicitamos porque este es un trabajo que se hace en línea, en coordinación, en red, y usted es parte de esa red, así que muchísimas gracias por permitirnos también la difusión de este programa también en la radio en la que usted hace host de programas. Muchísimas gracias, Félix. Y muy Yo importante también. eso que menciona Sí, Félix, ¿no? sí, Acerca de las que es los países, estos países están muy centrados en la migración que llega y en adoptar medidas para contener, para disminuir la migración, pero evaden la responsabilidad en la generación causando migración. Y Félix lo plantea y eso es muy importante. Recientemente en una reunión a la que asistía de la International Migrant Alliance, de la Alianza Internacional de Inmigración que tiene presencia en muchos países del mundo, alguien mencionaba una frase del presidente o vicepresidente de esta alianza, y esta persona decía, migrar hace unas décadas dejó de ser una decisión voluntaria porque empezó a ser una decisión obligada, es empujada, es generada. Y eso que mencionas de la riqueza de los países, y ya no es una consecuencia, yo ya no hablo más de la migración como una consecuencia. La migración no es una consecuencia, la migración se convirtió en la estrategia para desocupar regiones enteras, para apropiarse de regiones enteras en las que industrias ricas transnacionales tienen intereses por el agua, por la tierra, por la minería, por los bosques. Ya no es una consecuencia, es la estrategia para sacar a la gente, para apropiarse de esas regiones, para apropiarse de los recursos de esas regiones. Entonces, esa es una mirada que tenemos que, eh, digamos, como que resaltar más, empezar a reclamarle a los países que están generando esas desgracias. El 70% de la minería en América Latina es canadiense, lo hemos mencionado muchas veces. Uh-huh. sí. Y no es coincidencia que en las regiones donde existen grandes proyectos mineros, en América Latina, en África, en Asia, si hablamos de Filipinas, si hablamos de muchos países, no es coincidencia que donde aumenta la explotación minera es donde aumenta el desplazamiento, la migración, la expulsión de gente. No es una consecuencia, es la estrategia para desocupar regiones y apropiarse de sus recursos. Lo que está diciendo Eva no es menor, y yo recuerdo haber tenido una conversación contigo, Eva, al respecto que para mí planteaba un punto de vista nuevo sobre el tema de la migración. Siempre se ha hablado de la migración como esto, ¿no? Como una consecuencia de la pobreza, como una consecuencia también de los problemas climáticos, de la inseguridad, etcétera. Pero esto que ustedes nos plantean es necesario profundizarlo porque al ser una estrategia, pues, ¿qué podemos hacer para contrarrestarla, no? Que sería también responsabilidad de los estados, de la soberanía de los estados, contrarrestar esa estrategia. Consideramos a la decolonización como tema. Sigamos adelante con la organización. Hay cosas... Hablando de colonización, sí, de colonización, dijo Félix. de colonización. Descolonización. Colonización, sí. Vamos con la descolonización a través de la organización y de la difusión de información popular. Tenemos, yo creo, varias perspectivas globales que nos han compartido. Yo quisiera robarles un momento porque también quisiera dar una perspectiva desde donde nace este programa, que es Canadá, porque ha tenido una política este año 2025 bastante restrictiva también en términos de migración, consecuencia, según algunas opiniones, de la presión de Estados Unidos para ser más estrictos con temas de migración, por lo que muchas organizaciones sostienen que no es válido argumentar la autoridad de cada país de organizarse de manera autónoma en temas de migración si es que ocurre por la presión de Estados Unidos. Pero bueno, más allá de nuestras opiniones al respecto, compartir algunos datos, como que Canadá
entre enero y febrero de este año el gobierno federal presentó un plan de niveles de inmigración, que era un plan bianual para 2025, perdón, para 3 años, 25, 26 y 27, y en ese anuncio se confirmó la reducción de las metas de residencia permanente. Por primera vez también se establecieron límites explícitos a la migración temporal, y estos incluían a estudiantes internacionales y a trabajadores extranjeros. Yo recuerdo esos meses y le invito a la audiencia a que haga memoria de ese momento, porque aquí empezó una serie de políticas migratorias que iban a ser un poco más restrictivas. El gobierno argumentaba que estas medidas buscaban aliviar la presión de la vivienda, la salud y otros servicios públicos, pero las organizaciones migrantes en cambio señalaban que esas decisiones no tocaban los problemas estructurales porque no tenían que ver con los migrantes, y más bien aumentaron la incertidumbre de miles de personas que vivían y trabajaban en este país. Pero el año siguió avanzando y llegó marzo y junio de 2025 y el enfoque migratorio se centró aún más en las necesidades del mercado laboral, seleccionando, por ejemplo, a las personas que aplicaban el Express Entry y otros programas económicos. Para el gobierno, esa estrategia permitía atraer talento de sectores prioritarios, pero muchos críticos de estas políticas decían que este modelo profundizaba una migración selectiva, dejando fuera a muchos trabajadores esenciales, como los que laboran en agricultura, cuidados y servicio, que continuaban en este país, pero sin posibilidades de acceder a residencia permanente y, por lo tanto, como lo hemos discutido en este programa, expuestos a la precariedad y los abusos laborales. A mediados del año, entre junio y julio de 2025, el gobierno impulsó cambios administrativos y legislativos para endurecer el sistema de asilo y refugio. Las autoridades defendían las reformas, que una se aprobó, otra se está discutiendo, como una forma de evitar abusos y acelerar procesos, decían ellos. Pero los defensores de los derechos humanos advertían que estas medidas se impusieron nuevas barreras para solicitar asilo, poniendo en riesgo a las personas que huyen de violencia, de persecución o de crisis humanitaria. Durante el segundo semestre, entre agosto y octubre de 2025, estudiantes internacionales y trabajadores temporales enfrentaron más restricciones y menos opciones para regularizar su estatus. Desde el discurso oficial, el objetivo decía: vamos a recuperar el control del sistema migratorio. Desde las organizaciones comunitarias se denunciaba que Canadá seguía dependiendo de esa fuerza laboral, pero no les ofrecía estabilidad ni cambios claros hacia la regularización. Ahora, noviembre y diciembre, estos 2 últimos meses, el gobierno anunció programas específicos, otra vez para atraer talento calificado, especialmente en áreas de salud, ciencia y tecnología. También lo dicen para responder a la escasez de profesionales, pero las organizaciones de migrantes también dicen que en estas medidas abren puertas para muy pocos, mientras que miles continúan viendo a este país como un país que les deja con su estatus migratorio muy frágil y en estados temporales que, como lo hemos discutido aquí, fragilizan sus condiciones laborales. Esto ha sido como un resumen de lo que pasó en el año 2025 en Canadá en términos de política migratoria. No es que fue lo último, porque pues como les decía, a inicios de este mes se aprobó el proyecto de la Ley 12, conocido formalmente como la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inmigración de Canadá, que pues ha tenido también muchas críticas porque se sostiene que es un sistema que vulnera las solicitudes, por ejemplo, de asilo, que vulnera incluso la privacidad de los datos, y hay una alta fragilidad al compartirse datos entre instituciones del Estado. Esto un poco la tendencia de lo que ha pasado aquí en el 2025. ¿Qué les parece? Alessandra quiso decir algo y yo la interrumpí antes. Alessandra, No te ¿quieres preocupes, empezar? estaba reflexionando, bueno, ahora sí en los que había dicho Daniela, pero también en los que nos mencionó Félix, de verdaderamente comprender las causas y los por qué esta gente está obligada. Y ya Eva nos dio una informe muy clara de cómo los países del norte provoca la migración en distintas maneras. Y después, lo que más me encantó, bueno, todo lo que has dicho, Félix, se compartió entre nosotros, pero el despertar conciencia. Los que estamos haciendo, si a veces podemos dar cifras,
muchos números, pero el despertar conciencia, dar a todos los que nos escucha, que no escuchen solo las publicidad o los grandes informes del gobierno, el miedo del migrante, como tú dijiste, Daniela, se cierran porque hay problemas de vivienda, porque hay problemas de trabajo, porque hay problemas, como que el migrante causa esos problemas en los países de llegada. No, esos problemas son institucionales, de institución. Los problemas no son causados por los migrantes. Esos problemas son porque el gobierno no sabe regularizar esas cosas. Y a veces me pregunto cuánta de esas es verdad. Nosotros los vimos en la realidad cotidiana, en la vida de esta gente que acompañamos. Sí, cierto, hay problema porque ellos no encuentran lugares, no encuentran casas, no encuentran trabajo, pero ¿cuánta responsabilidad hay del gobierno en eso? Concientizar, esa palabra que Félix se utilizó me encantó. ¿Cómo podemos ser nosotros voz que despierta, que dice la verdad? Porque a veces la gente escucha, pero lo que escucha no es la verdad. Y cómo también se tiene que decir verdad en los números, verdad en las razones por qué esta gente se va, está obligada a irse. Esta obligación a veces ya no es una voluntad de migrar. Yo quiero migrar porque quiero, yo escojo. No, yo soy obligado a irme por distintas razones, porque alguien me obliga, porque una política en otros países a veces lejos de mí me obliga, me forza a migrar. En la explotación que mencionó Eva, nosotros no nos damos cuenta, pero también en eso se tiene que concientizar la gente. Cómo explotamos esos países. Yo estuve en Roma en octubre con gente, hablando de migración, con gente que venía de todo el mundo, de África, de Asia, de Europa del Este. Y cómo ellos dicen, no, nuestra gente está obligada a irse a causa de las políticas del norte. Y entonces se tiene de veras de profundizar esto porque la gente también que migra a veces se culpabiliza porque se van. Y esto a veces, la concientización, esta palabra que ahora se me queda en mi cabeza gracias a Félix y el trabajo que esta radio tiene y va siguiendo a hacer, concientizar y despertar conciencia en la manera más verdadera posible, porque a veces las noticias no son verdaderas. Sí, hay una cosa, mira, a veces como nosotros estamos en Latinoamérica y existen como unas controversias y también somos países que nos polarizamos políticamente en favor o en contra de ciertos segmentos políticos. Yo quiero mencionar un caso, pero esto mismo que voy a mencionar y voy a utilizar a República Democrática del Congo, pero esto mismo que voy a mencionar de República Democrática del Congo pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en Panamá, pasa en Honduras, pasa en Nicaragua, pasa en Guatemala, en Brasil, con temas de la minería. Y decidí concentrarme precisamente por esa polarización política y porque a veces nos enceguecemos a la realidad si hablamos de partidos o de movimientos o de personas en América Latina, pero esto mismo pasa en América Latina. República Democrática del Congo, para hacernos una idea de lo que mueve en recursos mineros. Tenemos datos como es uno de los grandes, a ver dónde está por aquí, el 73% del cobalt es producido en República Democrática del Congo. El 80% del coltán es lo que se usa para las baterías eléctricas de los carros eléctricos, ahora los celulares, de todos los computadores. El 80% del coltán es sacado de minería de Democrática del Congo. Y el carbón, 73% del carbón global viene
República Democrática del Congo. Empresas mineras como Glencore, que es de Suiza, como Rio Tinto, que es de United Kingdom, de Reino Unido, como BHP, que es australiano, son de las grandes empresas que sacan coltán y carbón de República Democrática del Congo. En 2024 tuvieron por separado cada una de ellas ganancias cercanas a los 100 billones de dólares anuales, de dólares americanos anuales, 100 billones cada una. Estamos hablando de que entre estas tres empresas, que son las más grandes, pero no son las únicas, juntaron en ganancias casi 300 billones de dólares, por lo que extraen de países pobres como República Democrática del Congo. Pero miren, República Democrática del Congo está dentro de los 4 países más pobres del mundo. Genera ganancias de este tamaño para estas empresas multinacionales, billones de dólares anuales, y tiene 72.9% de su población es pobre y está por debajo de la línea de pobreza, ganando menos de $2.15 por día. Tenemos unos niveles de desnutrición superiores al, ¿dónde está la desnutrición? Al 33%, inseguridad alimentaria. Pero este país tiene 6 millones de personas desplazadas de las regiones donde se extrae toda esta minería. 6 millones de personas desplazadas internamente, 2 millones hacia otros países africanos. Lo mismo pasa en nuestros países de América Latina. Entonces, pensar en los móviles que están generando la migración, el desplazamiento forzado de las personas es importante, y tenemos nosotros como organizaciones y nosotros como comunicadores, que ya de cada mes, basados en temas de derechos humanos, de justicia social, necesitamos poner sobre la mesa y relevar estos elementos, no el tema de que los arriendos están caros porque hay muchos migrantes o muchos estudiantes internacionales. La comida subió porque hay muchos migrantes. Esa retórica elaborada para ir en contra de los oculta completamente la otra realidad que nos quieren esconder por completo. Perdóname que te haga ahí un paréntesis. Lo que ocurre es que eso que tú acabas de decir, al principio, cuando lo dijo el gobierno como justificación de las leyes de las restricciones que hacían con los estudiantes internacionales, en los medios al menos tenían la delicadeza de decir que era un argumento que era debatible. Pero hoy, revisando las últimas noticias de migración, vi que un gran medio de comunicación de aquí, público, recogía esto como una afirmación. Decía, la migración ha ocasionado un problema de vivienda y ha colapsado la salud pública. Es decir, eso que antes por lo menos lo ponían como una posición del gobierno, pero ahora ya se dice como si fuese una realidad. Y eso no es menor, la comunicación no es menor, porque eso genera después pues discursos que se van a ir repitiendo y la gente dice de nuevo, es que los migrantes colapsaron la vivienda, los migrantes colapsaron la salud, y es mentira. El hecho, Daniela, de que tú mencionaste el Bill C-12, el hecho de que el título del bill mismo sea para combatir, ¿dónde está? Acá, para combatir el crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito de fentanil y la financiación ilícita de criminales, y modernizar el sistema migratorio y de asilo. Ponen a los migrantes, o sea, el título dice eso, para combatir la criminalidad internacional, reforzar la seguridad en las fronteras, combatir el tráfico de fentanilo y para modernizar la migración y el asilo. O sea, los migrantes y los buscadores de asilo al lado de los criminales. Una política que es para combatir el crimen transnacional, y los migrantes puestos al lado de eso.
Es O sea, verdad. y ahí, perdóname, voy a decir una cosa que de pronto muchas organizaciones me van a acribillar, pero el peor error que pudimos cometer como organizaciones fue haber luchado contra el total Bill C-12. La lucha tuvo que ser para haber sacado el segmento de migración y asilo, de ahí si había algo que revisar, y no poner a los migrantes y a los buscadores de asilo, permitir que se les pusiera en la misma bolsa con los criminales, con los traficantes. Nunca iban a quitar el Bill C-12 de esa manera, pero sí haber separado temas y no permitir que los migrantes y los buscadores de asilo estuvieran en la misma bolsa con los criminales, que es ya qué perspectiva tiene Canadá de la migración y del asilo al ponerlos en el mismo título negro, letra en negrilla y mayúscula ahí. ¿Cuál es la perspectiva de la Y esa migración? invitación también a que, mira, es que es una manipulación. La comunicación es parte esencial de cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestro entorno, ¿no? Y la manipulación de ponerle esos títulos a las leyes hace que, pues necesariamente tienen que ser nombrados por su nombre en los medios de comunicación, pero cuando uno es receptor de la noticia, no siempre puede distinguir estas diferencias, entonces es una manipulación deliberada que se hace a través de este tipo de estrategias. Sí, porque nosotros aquí hemos hablado en el programa, porque también hablamos, Félix, y los audiencia, quienes nos escuchan, hemos hablado de todo el tema de trata de personas y hemos hablado y hemos tenido a invitados de América Latina que en las fronteras Ecuador, Colombia, Colombia, Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, México, Estados Unidos, incluso Estados Unidos, Canadá, hemos hablado de los riesgos de cruzar bordes, de fronteras, de los criminales que están ahí, de la desaparición de personas en ese cruce de fronteras, del uso de personas para cometer delitos y todas estas cosas. Es verdad y no negamos que existen grandes riesgos en todo el proceso migratorio cruzando fronteras y que necesitan ser reforzadas las medidas de seguridad y que necesitan actuar los países de manera más coordinada entre ellos para reducir esta criminalidad en las fronteras. Eso es una realidad, pero eso es distinto a poner a los migrantes al lado en la lista con los delincuentes y con los narcotraficantes. Yo les agradezco tanto estas reflexiones que han hecho. Yo creo que los tres nos han dado aportes que nos han nutrido mucho como audiencia. Yo no soy una experta del tema como lo son Eva y Alessandra, pero tanto Félix como yo como comunicadores estamos interesados siempre en aprender mucho de esto. Llegó la policía al tiempo porque tenemos que cerrar el programa y yo sí quisiera darles un minuto a cada uno para que puedan dar una conclusión de lo que hemos platicado hoy y también para despedirnos, porque hoy es el último capítulo de la temporada 4 de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, un programa que lo hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos años y que hoy termina un capítulo y que luego les daremos más noticias. Pero bueno, vamos a darles un minutito. Quisiera empezar con Félix. Yo dijera que si bien es cierto, la migración es un derecho humano contemplado en las Naciones Unidas, pero las mismas Naciones Unidas necesitan ser reconsideradas, reformadas, para que esté a la altura de las condiciones que ahora el mundo requiere para ser mejores seres humanos. Ese planteamiento lo hizo uno de los embajadores durante el tiempo del gobierno de Hugo Chávez en las Naciones Unidas, recomponer las Naciones Unidas. Considerar todos esos temas dentro de este tema y este tema, no hay trato con la trata, es tener material para por lo menos un programa por día, por semana. Yo les agradezco a ustedes por todo ese extenso trabajo. Les agradezco por permitirme estar entre ustedes y un saludo a toda la audiencia que se conecta, que reflexiona junto a nosotros. Un saludo a todas las radios hermanas que también participan dentro de este proyecto. Muchas gracias. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, Félix. Alessandra. Sí, yo me uno a Félix porque creo que se hace en ese programa una excelente combinación entre expertos que tenemos en la mesa, pero también necesitamos
gente como Daniela, como Félix, que nos ayuden, sean instrumento de esta información y concientización verdadera, porque si no los expertos no tienen voz. Y entonces yo agradezco de veras, bueno, Eva en particular para su conocimiento y todos, pero también gente que como Daniela y Félix nos permiten de hablar de manera verdadera y concientizar. Entonces esta unión que se vive cada mes con ustedes es algo de maravilloso y cada uno necesita el otro para dar voz a la verdadera razón de la migración. Gracias, Y Alessandra. nos esperamos el año próximo. Claro que sí. Eva, adelante. Bueno, yo solo quiero terminar recordando que mira, a este momento hemos tenido un total de 40, hemos completado ya 40 horas transmitiendo, es decir, que llevamos 40 meses haciendo este programa, Félix y Alessandra, son 40 meses que hemos estado aquí, 3 años y 4 meses haciendo este radioprograma. Hemos tenido a más de 100 invitados de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Panamá, Ecuador, ya lo mencioné, Venezuela tuvimos, España, hicimos un programa con España en un tiempo y han sido más de 70 organizaciones las que han participado. Nuestro reto para el otro año, a quienes nos escuchan, es unir más radios en Canadá, sumar más radios en Canadá y en más regiones para hacer este análisis. Así que es el final de la temporada, Eva. Así que nos despedimos, pero habrá más y esperamos con la posibilidad de difundir más para la audiencia latinoamericana hispanohablante en Canadá, en otras regiones y con otras radios. Pues muchísimas gracias, Eva, por tus palabras. Gracias. Yo también me quiero tomar un momento para agradecer a la audiencia que, como siempre digo, son la razón de ser de este espacio. Gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado, es que se crea este programa y que se crea con esta intención de compartir información diferente, reflexiones distintas, con otros puntos de vista que atañan el interés de la comunidad de la Via Yala, que está radicada aquí en Toronto, en Canadá, y que también nos escucha en sus propios territorios a través de las radios comunitarias. Muchísimas gracias por ser parte de No hay trato con la trata. Esperen noticias para el próximo año porque seguramente volveremos con más y recargados. Así que muchas gracias. Feliz Día del Migrante, a vivirlo con orgullo, con cariño, con reflexión, con concientización, como nos sugiere Félix. Que tengan un muy buen día y nos vemos el próximo año. Feliz 2025.